Hola amigos, bienvenidos a RS Comics. Aquí les traigo Superman Unlimited número 13 con guión de Dan Slott y arte de Lucas Meyer. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en Hobbs Bay, Metrópolis. Un equipo de búsqueda informa que rastreó a su sujeto simio hasta una fuente de comida y refugio, y se preguntan si mostrará superpoderes tras exponerse al sol amarillo. Hasta confirmarlo, deciden mantenerse al margen y observar. Cerca de allí, Beppo repite que tiene hambre. Vivo le responde que la comida ya viene y le pide calma. Luego le pone una franela con el logo de Superman y comenta que ahora hacen juego, como hermanos. Mientras Vivo y Beppo comparten, unos hombres se acercan al camión de comida. Uno pregunta qué hay en el menú y Vivo se disculpa, aún no están abiertos. Desde la casa de enfrente, el equipo de búsqueda comenta que, con suerte, servirán para recolectar datos. Los hombres se burlan de Beppo y comentan que tendrán que multar a Bibbo. Él pregunta qué clase de extorsión es esa. El hombre le apunta con un arma y responde que es la clase en la que entrega toda la recaudación de anoche. Los otros sujetan a Beppo y amenazan con hacerle un agujero en el cuello si no obedece. Bibbo saca el dinero y les pide que dejen al mono en paz. Les dice que lo tomen y se vayan, porque no han hecho daño a nadie. Pero Beppo, descontrolado, muerde la mano de uno de los maleantes. Bibbo le exige que suelte a Beppo, pero el hombre de la pistola le dice que no se mueva. El otro saca un cuchillo para acabar con Beppo. Bibbo no se queda quieto y recibe un disparo en el pecho. Beppo se altera, mientras el rufián no entiende por qué el cuchillo se rompe cuando intenta clavarlo en su cuello. Beppo lo ayuda a entenderlo cuando le rompe la muñeca. Los científicos confirman señales de fuerza e invulnerabilidad kryptonianas. Señalan que ya tienen suficientes lecturas y deben irse. Beppo acaba con los rufianes y se acerca a Bibbo, que yace en el suelo. Bibbo le pregunta si sigue con vida y, al ver su mirada triste, le dice que solo necesita descansar y cerrar los ojos un momento. Mientras tanto, el equipo de búsqueda huye, ya que lo último que necesitan es que Beppo vea sus caras, pero tropiezan con una cesta de basura. Beppo reacciona de inmediato. Uno de ellos le pregunta al otro si cree que los oyó. El otro responde que sí, y que deben apurarse, porque tiene superoído, visión microscópica y de rayos X, además de superolfato. Reconocerá su olor, recordará sus caras y todo lo que le hicieron. Tal como lo intuyeron, Beppo los detecta mientras huyen y recuerda todo lo que le hicieron en el laboratorio. Eso lo hace estallar de rabia y agitarse al extremo. Inmediatamente se lanza sobre el equipo, gritando que está furioso, que ellos lo lastimaron y que ahora él los lastimará. El equipo de búsqueda corre lo más rápido que puede, intentando salvar sus vidas. Nos movemos al pasado, a la historia de Jon Kent dentro del volcán. Ultraman lo sostiene por el cuello. Con una sonrisa cruel y los ojos encendidos, le dice que es débil, pero que él quemará esa debilidad. Jon se resiste, pero Ultraman lo hunde en la lava del volcán y le dice que allí lo forjará como su segundo al mando, un lugarteniente leal, listo para servir a su lado. O lo verá convertirse en cenizas. Jon le implora que se detenga, pero Ultraman le dice que la elección es suya. Si quiere vivir, tendrá que pelear. Ahí comprendemos que Jon está durmiendo y que está teniendo una pesadilla. Nos movemos al hogar de Lois. Al verlo, ella intenta despertarlo, mientras que Jon destruye la habitación con sus movimientos erráticos. Lois entiende que está teniendo una pesadilla, que todos las tienen, pero los brazos descontrolados de Superboy pueden derrumbar el edificio o incluso matarla. Cubriéndose de los pedazos del techo que le caen encima, se pregunta qué hacer. Nunca enfrentó algo así, y menos sola. Le pide ayuda a Clark, preguntándole por qué no está allí. Nos movemos al este de Metrópolis. Tomorrow Man llega volando a un navío que parece hundirse. Se presenta e intenta decirles que ha venido a ayudarlos, pero se sorprende al ver que los tripulantes le ofrecen su dinero y sus pertenencias, mientras le aseguran conocer el procedimiento. Nada de movimientos bruscos. Él les pide que guarden sus billeteras y bolsos. Se dispone a aclararles que eso no es un asalto, pero enseguida les dice que lo olviden, que todo saldrá bien y solo deben aguantar. Se lanza al mar para llevar el barco a tierra firme, mientras piensa que es lógico que crean eso. En Metrópolis, los héroes no usan máscaras que les cubren la cara por completo. Podría quitársela y mostrarles que es Superman, el hijo de Kal-El, pero no puede. En esta línea temporal, solo hay lugar para un Jon Kent. Piensa que, con su yo joven de vuelta en su época, él es, literalmente, el hombre del mañana.
Ni siquiera debería estar allí. Esta es la metrópolis de John, y él está en casa con su madre. De pronto, mientras carga el navío, oye el silbido de Lois y comprende que está en peligro, pero Crypto pasa volando junto a él, ya que también ha oído el llamado. Tomorrowman entiende que el perro se hará cargo de la situación. Mientras deja el barco en tierra firme, le dice que ahora tiene las manos ocupadas, pero que se unirá enseguida. Volvemos a casa de Lois. Crypto irrumpe de golpe, abriendo otro agujero en la pared de la habitación. Lois exclama que ahora tiene un agujero más que explicar a la cooperativa, y le pide que despierte a John. Crypto se lanza sobre él con fuerza, no de la mejor manera, y Lois le pide que lo haga con cuidado. Entre los gruñidos de Crypto, John despierta, pregunta dónde está, y comprende que no está en ningún volcán, lo que lo tranquiliza. Tomorrowman por fin llega y saluda a Lois, preguntándole qué es ese agujero en la pared. Lois responde que, en esa casa, es una puerta para perros. Luego lo saluda de vuelta y le pregunta qué lo retuvo. Mientras aparta a Crypto de la cama, le explica que, cuando oyó su silbido, pensó que este era trabajo para el superperro, aunque igual quiso venir a ayudar. Mientras Crypto le lame la cara, Tomorrowman se disculpa con Lois, ya que debió haber esperado que eso pasaría. Él sacó a Superboy de un momento difícil y quizá tenga pesadillas por un tiempo. Lois lo mira con sospecha y le dice que parece saber mucho sobre su hijo. Tomorrowman responde que es un viajero del tiempo y que ya ha visto situaciones como esta. John lo reconoce y lo abraza. Tomorrowman le asegura a Lois que, si se pone la capa y vive una o dos aventuras como Superboy, pronto volverá a ser el mismo. Lois pregunta quién es ella para discutir con un experto, pero luego se responde, es su mamá. De repente, una alerta del Daily Planet informa que un mono con superpoderes está destruyendo edificios en Hobbs Bay. Lois añade que es una mamá que trabaja y le dice a Tomorrowman que ya tiene su aventura. Luego se disculpa. Tiene trabajo que hacer. Tomorrowman le pregunta a John si lo acompañará, y John, cambiándose a supervelocidad, responde que ya se le adelantó. Lois le advierte a Tomorrowman que tenga cuidado con lo que desea. Él le pide a John que espere, pero John, dejándolo atrás, contesta que ahora entiende por qué lo llaman Hombre del Mañana. Lois nota sorprendida que Crypto se queda con ella. Le dice que está bien, pero que se va a conectar de manera remota, así que debe portarse bien y asegurarse de que no lo vean. Luego, durante la videollamada, Lois les pregunta a Miko, Ron y Tina qué saben del supermono. Miko responde que aún no hay fotos, pero sí muchos testigos. Es un mono mutado, con superpoderes y una camiseta de Superman. Ron añade que ha dejado un rastro de destrucción desde Hobbs Bay, en dirección a Midtown. Lois les pide que vayan allá y que tengan cuidado. Luego se dirige a Tina, ya que necesita algo especial de él. Le pregunta si puede improvisar alguna tecnología para comunicarse con el supermono. Tina, incómodo, le pregunta si cree que, como él viene de Ciudad Gorila, puede hablar el idioma de los monos. Agrega que, si es así, tendrá que llevar el tema a recursos humanos. Lois no sabe qué responder, hasta que Tina se ríe y le dice que solo es una broma. Puede hacerlo fácilmente. Él y Detective Chimp suelen entretenerse jugando Palabras con amigos, un juego con un estilo similar al de un crucigrama. Lois suspira de alivio mientras Tina advierte que, si fuera él, no enviaría reporteros allí. Un primate con cola y superpoderes es peligrosísimo. Mientras tanto, en la zona devastada, Tomorrowman le dice a John que quizá debería quedarse atrás, porque esta no parece una adecuada primera aventura para ambos. Superboy lo rechaza. Hay gente herida, atrapada y pidiendo ayuda, y él puede ayudar. Al aterrizar, Superboy le dice a Tomorrowman que eso es lo que él haría. Tomorrowman responde que no puede refutar eso, y le pide que vaya detrás de él y lo deje entrar primero. Al ver el lugar, nota que alguien lo cubrió con plomo, como si quisiera ocultarlo de su visión de rayos X. Mientras aparta escombros, Tomorrowman agrega que ahora van a descubrir por qué. Debajo, encuentran a otros dos hombres, idénticos a los que atacó Beppo, y comenta que se parecen a Dabney Donovan. Ellos le suplican que lo saque antes de que él vuelva. Superboy pregunta quién es ese tipo, y Tomorrowman le responde que es un científico loco, experto en clonación, y que sabrá más cuando los liberen. Entonces aparece Beppo, con los ojos brillando en verde, gritando que son hombres malos y no deben ayudarlos. Derriba a Tomorrowman y repite que esos hombres son malos, porque lo lastimaron. Tomorrowman entiende que enfrenta a un mono con fuerza kryptoniana, lo que lo hace más fuerte que él, y probablemente que su papá,
John no tendría la más mínima oportunidad. Beppo nota que Superboy está ahí también, y se prepara para atacarlo, mientras le dice que, como él ayudó a esos hombres malos, le hará daño a él también. Superboy se levanta, y, mientras le lanza su aliento helado, le asegura que no va a hacerlo. Nadie le volverá a hacer daño jamás. Beppo se queja del frío, pero declara que hará que, en vez de frío, haga calor. Activa su visión calorífica y dispara contra Superboy. Tomorrowman lo sujeta por la espalda y le dice que basta, que necesita calmarse y que no están allí para hacerle daño. Pero Beppo lo muerde en el brazo. Tomorrowman se sorprende de que su mordida haya atravesado su traje de Inertron. Luego, al tocarse la herida, se dice a sí mismo que conoce ese dolor. Mezclada con la sangre y la bilis, hay kriptonita. Beppo aprovecha la distracción y de un golpe lo arroja al sótano del laboratorio. Al aterrizar, Tomorrowman descubre más clones de Dabney Donovan en el suelo, además de varios animales de prueba, entre los que se encuentran conejos, gatos, murciélagos, búhos y hasta un gorila. Tomorrowman se alarma al verlos, ya que están libres. Sabe que si han sido potenciados con kriptonita, es su fin. Pisos arriba, Beppo se lanza contra Superboy, pero este se defiende. Lo llama monstruo y le asegura que no le teme. Pensó que era débil, que podría quemarlo, pero se equivocó. Beppo le muerde el brazo, pero Superboy, sin verse afectado y con los ojos encendidos, grita que ya no le tiene miedo a los monstruos, y que es él quien debería tenerle miedo, para luego lanzarle un fuerte golpe en la cara. Finalmente, sostiene a Beppo con una mano y le repite que él no es débil, que es fuerte. Beppo aprieta el botón de su collar y le dice que lo han herido y que está asustado. Superboy, por su parte, cierra el puño para golpearlo de nuevo, mientras repite que es más fuerte que cualquiera. De pronto, Tomorrowman aparece, cargando a algunos de los animales con los que habían estado experimentando. Le pide a John que se detenga. Le explica que no es un monstruo, sino alguien asustado, herido y furioso. Agrega que allí abajo hay un laboratorio lleno de animales como él, retenidos y torturados. John, impactado por la revelación, responde que es lo mismo que le pasó a él. Si aprecias lo que hacemos en RioS Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a un random que usa internet. Mientras sujeta a Beppo, admite que no sabe qué hacer. Si lo suelta, todos corren peligro, aunque Beppo no tiene la culpa. Le pregunta a Tomorrowman qué debe hacer. Al ver aparecer la señal del Daily Planet, Tomorrowman le contesta que pronto recibirán las respuestas, y le pide prepararse para las últimas noticias del Daily Planet, y de la persona que lo sabe todo, su madre. Lois aparece en un holograma junto a Tina, quien saluda a Beppo en el lenguaje de los monos. Lois le dice a Superboy que puede soltar a Beppo, porque han traído a alguien capaz de calmarlo. Tina le explica a Beppo que está allí, pero que a la vez no lo está, y que eso se llama un holograma. Beppo responde en su idioma, y Tina le avisa que otro amigo quiere hablar con él. Vivo aparece en el holograma vistiendo una bata de hospital y con suero. Le dice a Beppo que le dijo que solo necesitaba descansar un poco los ojos, y, al verlo callado, le pregunta si no va a decir nada. Superboy y Beppo sonríen, y el supermono le responde que está feliz. Mientras ambos conversan, Lois le cuenta a Tomorrowman que sus reporteros hallaron y atendieron a Vivosky justo cuando se desató la furia de Beppo, y supone que él y Superboy hallaron dónde ésta termina. Tomorrowman responde que dieron con un laboratorio secreto dirigido por clones de Dabney Donovan, y que encontraron también enormes cantidades de la kriptonita verde de El Caldero. Lois entiende que eso es lo que potenciaba a Beppo, y le pregunta si John superó eso. Tomorrowman contesta que ni siquiera lo frenó un poco. Lois le pregunta cómo pudo hacerlo. Tomorrowman piensa que Lois le pregunta eso como si él debiera saberlo, pero no lo sabe. Solo tiene clara una cosa. John Kent está mucho más roto de lo que él estuvo. Se supone que son el mismo, pero cuando John llega a su límite, no tiene idea de qué hará después. Finalmente, mientras observa a John jugar con los animales que rescataron, se nos cuenta que, en el siguiente número, veremos el desmoronamiento. Este número me gustó más de lo que habría pensado si solo me decían: Beppo con poderes kryptonianos se vuelve loco en Metrópolis. Porque sí, en papel suena a una idea bien rara, casi de esas que pueden salirse de tono facilísimo. Pero aquí funciona, porque Beppo no se siente como un chiste ni como una amenaza vacía. Se siente como alguien que fue usado, asustado y empujado hasta romperse. Y eso conecta muy bien con John, porque al final el tema no es solo quién pega más fuerte, sino qué haces cuando el dolor que te dejaron empieza a salir por donde no debe.
Lo de Bippo y Beppo, tanto al inicio como al final, me pareció de lo más bonito del número. Bippo tratándolo como familia, poniéndole la camiseta de Superman, cuidándolo con esa calidez tan suya. La verdad, eso hizo que el disparo pegara más. Por un momento sí pensé que lo iban a matar, y cuando aparece en el holograma fue un alivio enorme. Beppo diciendo que está feliz es tierno, pero también duele un poco, porque todo su caos nace de creer que perdió a la única persona que lo trató bien. Para mí, el villano real aquí no es Beppo ni de cerca. Los clones relacionados con Dabney y Donovan dejan una sensación inquietante, con ese laboratorio escondido, los animales encerrados y la kriptonita metida en todo este asunto. Es una crueldad fría, de experimento, y eso incomoda más que cualquier golpe. Y Ultraman, aunque aparece desde el recuerdo, o más bien desde una pesadilla, sigue pesando muchísimo, porque lo que le hizo a John no quedó atrás. Está saliendo en su rabia, en sus pesadillas, y en esa necesidad de probar que no es débil. La dinámica entre John y Tomorrowman me está atrapando bastante. Tomorrowman intenta guiarlo, pero también parece cargando su propio problema de identidad, como si hubiera renunciado a su cara, a su lugar y hasta a su familia para no desplazarlo. Y aún así, este John lo descoloca. Me intriga demasiado que la kriptonita no parezca afectarlo como debería, e incluso casi parece fortalecerlo. Y ahí no sé si estamos viendo trauma puro, algo mágico, una pista falsa, o si este John no es exactamente quien creemos. También sigo medio perdido con el tema de los dos John y con cuánto encaja esto respecto a lo que pasa en otros lados, pero al menos ahora la duda no me importa. Si John está tan roto que ni su versión adulta sabe qué puede hacer cuando pierde el control, entonces necesito ver qué significa realmente ese desmoronamiento que viene en el próximo número. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.